Número 2. Su lado humano casi nunca se ve, pero sí existe. La maestra Jin, mediante su forma de ser, ha construido una imagen pública, la cual da la percepción de una gran firmeza y disciplina. Y gracias a esto la gente de Mondstadt cree que ella es una persona que nunca se va a detener ante su deber de proteger el reino. Y sin embargo, debemos tomar en cuenta que ella es una mujer humana, y como tal también tiene la necesidad de buscar espacios de calma, espacios para ella misma y la conexión afectiva con otros seres humanos, con otras personas. Ella es una persona que tiene gustos como cualquier otra. Ella puede disfrutar de la tranquilidad de leer un buen libro, disfrutar de esos momentos que la alejan de pensar en cosas como decisiones que afecten al reino, el papeleo, patrullar la ciudad o resolver cada pequeño detalle que se presente porque trabaja con puro inútil. El ser humano realmente no puede basar su identidad solamente en el deber. También necesitamos cosas más sencillas que nos recuerden nuestra calidad de humanos. Hay una relación muy interesante entre ella y el papazote Diluc. Es obvio que hay respeto entre ambos, y de alguna manera su historia tiene cierto parecido, ya que Diluc también carga con un peso que no le corresponde, aunque lo hace desde lo oscurito y la distancia, obviamente. Ese vínculo no involucra una amistad de compas, pero sí una relación de entendimiento, digámoslo así, porque ambos saben el peso que el otro está cargando. Una de las pocas ocasiones que tiene Jin de mostrarse vulnerable hasta cierto punto es en la relación con su hermana Bárbara, ya que ella representa la parte más emocional de su familia. Y aunque sea por momentos bastante cortos, ella puede dejar la faceta de perfección que siempre se ha construido para descansar un poco de aquel peso exagerado que lleva sobre sus hombros. En otras historias podemos ver a personajes similares que demuestran cierta vulnerabilidad en momentos clave, como Levi en Attack on Titan, el cual se presentó como una rata voladora, fría y calculadora, y sin embargo, hay pequeños momentos en los cuales nos podemos dar cuenta la vulnerabilidad dentro de él causado por una vida que estuvo llena de pérdidas. En el caso de Aragorn en El Señor de los Anillos, este hombre es un líder nato, que sin embargo también demuestra momentos de duda por las consecuencias que pueden tener sus decisiones para con otras personas, y sobre todo para las personas que a él sí le importan. Como muchos líderes en la ficción, su fortaleza no está en ocultar su humanidad, sino en saber cuándo mostrarla y cuándo contenerla.